Muy buenas tardes a todos. Nuevamente continuamos con este ciclo de conferencias a nivel internacional que está organizando el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku. Hoy día tenemos una gran fortuna de contar con uno de los investigadores más destacados, no solamente a nivel regional, sino también a nivel, yo diría, internacional. En ese entendido, quiero presentar al doctor José Berenguer, quien nos va a disertar en esta noche con una temática que realmente llama muchísima la atención, que su título es ¿Fue Tiwanaku una sociedad chamánica? Una discusión desde la arqueología de la imagen. En ese marco, permítanme presentar la biografía del doctor José Berenguer. Él es licenciado en Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Chile, es doctor en Antropología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, es curador del jefe del Museo Chileno de Arte Precolombino, es editor de la revista científica en esta institución, director de la Sociedad Chilena de Arqueología durante 3 periodos y editor del boletín de esa sociedad científica entre 1991 y 1997. Es un especialista en la prehistoria del desierto de Atacama, particularmente de los periodos medio, intermedio, tardío y tardío inca. Asimismo, él tiene una énfasis en la investigación a lo largo de su carrera. Ha estado en los aspectos espaciales, sociales y rituales de la interacción a escala local, regional e interregional. Asimismo, en temas ha sido abordados por él a través de las distintas líneas de investigación, incluyendo el ceremonialismo, vialidad, tráfico de caravanas, arte rupestre, uso, iconografía y diseño de artefactos del complejo hilanatorio. Actualmente, su interés principal es la investigación en la cultura visual de las sociedades prehispánicas del desierto. Asimismo, ha curado más de 30 exposiciones y ha publicado más de un centenar de artículos en diferentes revistas académicas. Destacan entre sus libros de producción intelectual, por ejemplo, El arte rupestre de los Capricornio en 1999, Tiwanaku, Señores del Lago Sagrado en el año 2000, Caravanas, Interacción y Cambio en el Desierto de Atacama el 2004, Pescadores de la Niebla, Los Changos y sus Ancestros el 2008, Chile bajo el Imperio de los Incas en el año 2009, Gorra del Desierto de Atacama el 2015 y Taira y El Amanecer el año 2017. En este entendido, realmente estamos con una de los investigadores a nivel internacional que ha producido muchísimo sobre lo que es la producción intelectual y asimismo ha hablado muchísimo de lo que es el horizonte medio, lo que le llama en este caso este marco. Permítanme dar la bienvenida al doctor José Berenguer, la audiencia del grupo que está en esta tarde, concluyendo esta semana de la iconografía prehispánica de los bienes patrimoniales de Tiwanaku, como también las redes sociales son tuyas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a CIA de Tiwanaku. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, decir que estoy sumamente agradecido de estar invitado a este ciclo de charlas. Para mí es muy grato poder presentar esta investigación a un público amplio, y más todavía si eso ocurre o está ocurriendo desde y hacia Tiwanaku. Esto es una investigación que yo empecé en 1984, cuando estaba en San Pedro de Atacama, y no la he terminado y no la pienso terminar porque es un tema tan interesante, y además mirando la iconografía de Tiwanaku siempre se descubren cosas nuevas, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante para mí realmente estar presentando hoy día. Creo que es la primera o la segunda vez que yo presento esta investigación, por primera vez evidentemente en forma virtual. Voy a empezar diciendo digamos, cuáles van a ser los temas que voy a tocar a lo largo de mi exposición.
En primer lugar, voy a referirme a los equipos inhalatorios y el chamanismo en general, ¿no? A los equipos inhalatorios arqueológicos y también etnográficos, ¿no? Y quiero hacer una salvedad o una precisión. Cuando hablo de equipo inhalatorio, voy a usar también la palabra parafernalia, pero no en el sentido usual con que se usa coloquialmente esta palabra en idioma castellano, como algo que es como pompa, como artificio, en fin, sino más bien en el uso con que se le entiende en inglés, es decir, como un conjunto de instrumentos que se usan para un fin determinado, ¿no? El estetoscopio, por ejemplo, no sé, el aparato para medir la presión, el termómetro, en fin, son parte de la parafernalia del médico en un consultorio, ¿no? En ese sentido estoy hablando de parafernalia y voy a usarlo intercambiablemente como equipo inhalatorio o como parafernalia inhalatoria. Con respecto, digamos, a las sustancias con que se usan en estos equipos inhalatorios, yo recojo, digamos, la indicación de Constantino Torres, mi amigo Constantino Torres, quien expuso, digamos, la semana pasada, y que en el sentido de hablar mucho mejor de sustancias visionarias, ¿no? Entiendo bien el tema, me convence mucho, y sobre todo después de haber leído a Oliver Sacks en su libro Alucinaciones. Realmente las alucinaciones no tienen nada que ver con las experiencias que se tienen con este tipo de sustancias, ¿no? Sin embargo, voy a mantener, digamos, la expresión sustancias psicoactivas, ¿no? Para hablar en términos generales. Cuando hablo de psico, hablo de mente, por lo tanto de modificaciones o cambios en el sistema nervioso central producido por ciertas sustancias químicas. Otra palabra podría ser psicotrópico, ¿no? Por lo tanto voy a usar y voy a jugar con esas dos palabras. Y chamanismo, yo entiendo perfectamente que la palabra chamanismo a algunas personas les hace ruido, porque en realidad es una palabra que es importada desde Siberia y que sirve para definir, digamos, un campo muy amplio, y que existen expresiones regionales para cada uno, pero como estamos en antropología, yo prefiero en este caso usar un término paraguas, que serían en este caso chamanes y chamanismo. En segundo lugar, voy a referirme a Tiahuanaco y los equipos inhalatorios, o sea, la relación que hay entre Tiahuanaco y los equipos inhalatorios, como el arte, digamos, de ambas, de la cultura Tiahuanaco y también el que viene, digamos, en los equipos y en la parafernalia inhalatoria, se encuentran, ¿no? Existen tantas similitudes. Después voy a discutir sobre la importancia que tienen las prácticas inhalatorias en Tiahuanaco, y para eso voy a discutir y criticar el criterio cuantitativo, y voy a proponer la vía iconográfica, que es una forma de decir, usé la expresión arqueología de la imagen, pero sin ningún compromiso académico, disciplinario, es simplemente una expresión que usé para hablar de una vía iconográfica, y es en el fondo un arqueólogo hablando de imágenes del pasado, de iconografía del pasado. No hay ningún compromiso semántico mayor, digamos, con respecto al uso, digamos, que yo puse en el título de esta presentación. Luego voy a referirme y voy a buscar entonces la parafernalia dentro de las esculturas de Tiahuanaco. Luego voy a referir a los efectos. Vamos a explorar, digamos, los efectos, y hay que entender esto como una discusión a lo largo de toda la presentación, y al final voy a recapitular y sacar algunas conclusiones respecto, digamos, a la pregunta que está formulada en el título de la presentación. Los equipos inhalatorios constan básicamente de una tableta, muchas veces de madera, puede ser de piedra, en fin, pero la mayoría son de madera, que tienen una cavidad, ¿no? Y que tienen un panel donde hay, digamos, iconografía, ya sea tallada volumétricamente o incisa, y en fin, además también tiene incrustaciones de piedras, en algunos casos, digamos, de piedra, pueden ser turquesas o en fin, minerales de cobre, o también espóndilo. Estaba diciendo que los tubos, digamos, son los tubos inhaladores, que constan de una
de una naricera, que es el lugar donde se inserta en la nariz y que tiene esta forma acampanulada o campaniforme, que es para insertarse, digamos, y para adaptarse a los diferentes calibres, digamos, ¿no?, de las ventanillas y de los orificios nasales, una parte mesial o parte intermedia donde hay un tallado, y la boquilla, donde normalmente en tiempos de Tiahuanaco hay tallada... Doctor, ¿sí? disculpa, todavía no estamos viendo. Está el tubo inhalador, la tableta, y también el equipo típico, digamos, con las bolsas donde están las sustancias psicoactivas, ¿no? Y también, digamos, los elementos que vienen, digamos, dentro del envoltorio de la bolsa en un equipo típico de San Pedro Atacama. ¿Se escucha bien? Correctamente, doctor, escuchamos. Esos son los hallazgos arqueológicos. Hay también una serie de elementos que aparecen, pero no dentro de las bolsas, no dentro de los equipos propiamente tal, pero que forman parte de las tumbas, como estos morteritos pequeños y algunos estuches o cajuelas, digamos, de hueso, pero no está claro y no está bien acreditado, digamos, si realmente corresponde al uso o no, digamos, de estas sustancias, ¿no? Y también están los registros etnográficos. Hay que decir que el uso de este tipo de equipos, ¿no?, y de los instrumentos fue en gran parte dilucidado a través de la etnografía. Se reconoce poco esto, pero realmente habían etnografías muy buenas, ¿no?, desde el siglo XIX principalmente, donde se mostraba el uso, digamos, y siempre, digamos, se pensaba o se mostraban usos mutuamente colaborativos, es decir, uno soplaba, digamos, la sustancia en el orificio nasal de otra persona, o viceversa, como ocurre en algunos casos, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se pensó en forma colaborativa, y de hecho por mucho tiempo se habló de insuflar, de tubos para insuflar en las sustancias psicoactivas. Y cuando uno habla de insuflar, en el fondo es soplar en la cavidad o en el sistema o en el sistema respiratorio, digamos, de otra persona. Sin embargo, hay más la idea de que en realidad es más bien una autoadministración. La gente realmente coloca el tubo en la tableta, lo apoya en la tableta en el caso de los arqueológicos, y en forma individual aspira, digamos, la sustancia, ¿no? Hay también, la etnografía muestra que los objetos, dentro de la preparación de estas sustancias, están los morteros, hay ciertos manos de morteros para moler, digamos, las sustancias, y cajuelas que en este caso están hechas de caracoles, ¿no? También hay elementos para limpiar o para esparcir, digamos, los polvos psicoactivos, ¿no? En fin, y por lo tanto, entonces uno puede aprender mucho, digamos, en la etnografía, y por lo tanto nosotros en algún momento vamos a estar usando también esa evidencia cuando analicemos, digamos, el tema más adelante dentro de esta presentación. Ahora, yo digo que hablamos de chamanismo y pongámonos de acuerdo en algunos conceptos, ¿no? Muchos piensan que realmente es una religión. Yo no comparto esa idea. Yo creo que es un conjunto de saberes, creencias y prácticas tradicionales documentadas que casi en todo el mundo, y en muchas partes se halla vigente casi hasta la actualidad, digamos, ¿no? El chamán, el protagonista principal, digamos, del chamanismo, es el chamán, un especialista masculino o femenino, que mediante ciertas técnicas que pueden ser, digamos, la absorción, digamos, de estas sustancias, o también, digamos, mediante bailes o deprivación sensorial u otras técnicas, entra en un estado no ordinario de conciencia, un trance, durante el cual entonces el alma deja su cuerpo, dice la antropología sobre este tema, para ascender al mundo de arriba o descender al inframundo. Es lo que se llama el viaje o el vuelo chamánico, que es importante dentro del chamanismo. Ahora, con la ayuda de espíritus guardianes, de ayudantes también, diagnostica el chamán, cura o controla afecciones causadas por espíritus patógenos, adivina o predice el futuro, y encuentra respuesta a situaciones críticas de una persona, de un grupo o de una comunidad. También puede inocular padecimiento, evidentemente. Por lo tanto, el chamán actúa como un intermediario entre la humanidad y el mundo de los animales, los muertos y otras entidades espirituales. Sufre también, de hecho, este proceso de ciertas transfiguraciones, ¿no?, como convertirse muchas veces en animales tutelares del propio chamán. Por lo general, el chamán ejerce su oficio premunido de una variedad de objetos, tales como máscaras, trajes, imágenes,
tambores, sonajeros, collares, abanicos, armas, amuletos, inhaladores, pipas, sustancias inductoras de trance y otros elementos de poder. Esta es la parafernalia del chamán, ¿no? Y usted se preguntará, ¿por qué armas? Bueno, las armas porque hay combates dentro de la acción del chamán, se describe muchas veces, tienen que luchar con espíritus, digamos, ¿no?, que le hacen resistencia y que son y que atentan, digamos, con la seguridad, digamos, del chamán. Estos objetos no solo ayudan a conseguir el objetivo que busca el chamán, sino que además lo protegen de los espíritus con los cuales interactuar, en otras palabras, lo blindan, ¿no? Y son precisamente estos objetos los que establecen una relación entre el chamanismo y el arte, ya sea a través de sus formas, sus materialidades, sus cualidades expresivas, las imágenes que contienen o la manera en que dichos objetos aparecen representados en una iconografía. Pero en realidad lo que dicen muchos autores, lo que define o caracteriza al chamán es el trance o éxtasis. Sin trance, sin éxtasis no hay chamán, ¿no? Evidentemente puede haber experiencias chamánicas y trance, pero también una experiencia chamánica entiendo que no, digamos, significa, digamos, no convierte a nadie, digamos, en un chamán por tener solamente una experiencia chamánica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Tiahuanaco y los equipos inhalatorios que se han encontrado? Aquí estamos en el mapa del norte de Chile. San Pedro Atacama ha sido una de las áreas, digamos, favorecidas en ese sentido con hallazgos de estos equipos inhalatorios. Estamos a 700, 800 kilómetros de Tiahuanaco, ¿no? San Pedro Atacama, Tiahuanaco, ¿no es cierto? Y esta tableta que tenemos al lado es una tableta histórica porque es la que encontró Max Uhle, o que estudia Max Uhle y que publica en 1908, aunque aparece, digamos, publicada en 1912, y que hoy día se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural. Y con esta tableta y con esto se inaugura una de las problemáticas clásicas de la arqueología chilena, ¿no? Y particularmente del norte de Chile, ¿no? Las influencias de Tiahuanaco en el norte de Chile, ¿no? Lo que uno ve cuando analiza, cuando digamos el material que comenzó a salir en los años posteriores, en las décadas posteriores, especialmente con los trabajos de Gustavo Lepech en el oasis de San Pedro Atacama, uno va encontrando que en estos objetos, en esta parafernalia tan especial, digamos, tallada en madera, a veces hay que fijar el ojo, digamos, en superficie o en lugar o en detalles de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Pero uno va reconociendo en esos centímetros cuadrados el arte de Tiahuanaco. Hay una relación muy clara entre el arte que está expresado en estos tallados de madera y, digamos, el arte de Tiahuanaco. Los tubos, quizás son los tubos inhaladores, ¿no? Quizás son los elementos que tienen una mayor afinidad desde el punto de vista, digamos, de su forma, ¿no? Con los monolitos que caracterizan, digamos, a Tiahuanaco, en este caso el monolito Bennett, un monolito creo que tiene más de 5 metros de altura, el monolito Ponce, que tiene alrededor de 3 metros, ¿no? En fin, esta forma eriática y en volumen, ¿no es cierto?, está de alguna manera expresado en los tubos inhaladores. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha, digamos, entre las dos formas, tallados monumentales con estos mini tallados de madera. Ahora, ¿cómo analizamos el criterio cuantitativo de importancia que han tenido las prácticas inhalatorias en Tiahuanaco, ¿no? Un criterio, digamos, es la cuantificación, ¿no? En ese sentido, en San Pedro Atacama, Constantino Torres, él ha llevado una estadística muy detallada de las tabletas, y él, digamos, señala que hay más de medio millar de tabletas que se han encontrado en San Pedro Atacama, 64 de las cuales tienen iconografía de Tiahuanaco, ¿no? En cambio, en Tiahuanaco, contrastantemente, digamos, hay solamente 8 tabletas y todas de piedra, ¿no?
Y uno puede entender, digamos, por qué, digamos, hay esa baja, digamos, o esa diferencia. Después de todo, estamos hablando de casi un siglo de investigación, ¿no? Y sin embargo, digamos, San Pedro Atacama, con 50 años de investigación, ha producido una gran cantidad, digamos, de estos equipos, ¿no? Y bueno, las causas más obvias son, digamos, evidentemente los 700 milímetros aproximadamente que hay de precipitaciones en toda la zona circuntiticaca, alrededor del lago Titicaca, lo cual destruye mucha evidencia de madera. Es muy raro encontrar cosas de madera, pero sin embargo, y confirmando, ¿no?, cuando se encuentran tabletas de madera, estas están en lugares bien conservados, como cuevas, como en el caso de Niño Corín, o como es el caso de la tableta de Amaguaya, que son tabletas de madera. Por lo tanto, hay un factor de conservación o de preservación que hay que tener en cuenta, digamos, cuando uno de alguna manera analiza estas diferencias estadísticas entre estos dos cuerpos, digamos, de información. Entonces, ahora, esta mala conservación no supone, no implica que Tiahuanaco haya tenido, en que en Tiahuanaco hayan tenido mayor o menor profusión o relevancia, digamos, las tabletas, ¿no? Incluso podría ser que realmente haya sido muy relevante, pero que haya sido usada solo por unos pocos sujetos, ¿no? En Quitorcey, un cementerio de San Pedro Atacama, por ejemplo, hay alrededor de 255 cuerpos, de los cuales solamente 35 de esas tumbas tenían equipos inhalatorios, ¿no? En Solcotrés, que es otro cementerio de San Pedro Atacama, de 70 cuerpos, solo 12 tenían estos cuerpos. Por lo tanto, las cifras, digamos, no hay un uso universal de ninguno de los contextos que hemos analizado, ¿no? Ahora, yendo a la información etnográfica entre los Barazanas del río Pira-Paraná, en el departamento del Baupés, en Colombia, del río Baupés, solo una parte de los hombres que consumen sustancias visionarias por vía oral también lo hacen por la nariz, ¿no? Tampoco es una práctica universal. Pero también se puede prescindir de los artefactos, como lo muestra Juan Downey, el videasta, ¿no? Cuando en su película sobre los Yanomami del sur de Venezuela, ¿no?, donde realmente los Yanomami usan el pulgar y el índice, digamos, para aspirar, digamos, por lo tanto, entonces podríamos decir que la cantidad de instrumentos no es una medida totalmente segura de la relevancia de estas prácticas en Tiahuanaco. Hay un sesgo, digamos, evidentemente en este tipo de criterio, digamos, criterio cuantitativo. Por eso que en 1984 la pregunta que nosotros nos hicimos, ¿no?, es ¿por qué no buscar un tipo de evidencia acaso más cualitativa, ¿no?, pero no por ello de menor significación, ¿no? Y en ese sentido, digamos, propusimos la vía iconográfica. No era algo muy novedoso, en muchas partes ya había gente que estaba bien, ya habían investigadores que estaban proponiendo ver la iconografía de la cultura chavín, como a través de la iconografía, digamos, las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Habían varios antecedentes, ¿no? Pero a mí me pareció interesante, digamos, realmente abordar esto desde el punto de vista de ver un poco como pensamiento lateral. ¿Y qué pasa si nosotros analizamos la cultura, el arte de Tiahuanaco, ¿no es cierto?, ¿no? Y vemos, digamos, y nos hacemos la misma pregunta que se han hecho gente, digamos, en Chavín, o el mismo Manolo Torres o Constantino Torres, que se hizo, digamos, con la cultura de San Agustín, donde él vio, digamos, elementos para inhalar alucinógenos en las manos de las esculturas de San Agustín. ¿Qué tal, digamos, nosotros si trasladamos entonces esa inferencia, ¿no es cierto?, y nosotros la aplicamos, digamos, a Tiahuanaco? Y para eso uno debe reconocer que este es un arte altamente icónico. ¿Qué queremos decir con que un arte rupestre sea altamente icónico? Que la relación entre forma y contenido están sustentadas o basadas en una fuerte parecido, una estrecha parecido formal entre la figura y sus referentes en el mundo objetivo, ¿no? Perdóneme la palabra objetivo en tiempos en que realmente se habla de que de que no es realidad objetiva, sino que todo es subjetivo, ¿no? Pero todos sabemos de lo que estamos hablando, el mundo de todos los días, ¿no? Y lo que empezamos a descubrir, bueno, Arthur Ponnan, que planteó y fue pionero, digamos, en esto, cuando planteó que muchas de
de las figuras que aparecen en el arte de Tiahuanaco son reconocibles, ¿no? Muchos de los animales que están representados allí, como en este recorte que yo he hecho desde de la Puerta del Sol, donde uno puede ver, ¿no es cierto?, cabezas de felino, cabezas de falcón, aves falcónicas, ¿no?, caracoles o moluscos, ¿no es cierto?, aves de peces, esos peces típicos del lago Titicaca, con la mandíbula, digamos, abatida hacia arriba, ¿no?, alas, ¿no?, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay, digamos, se pueden reconocer los referentes, pero no solamente eso, uno puede reconocer también que ciertos objetos tienen existencia artefactual, o sea, se encuentran en las tumbas también, como por ejemplo la indumentaria que lleva el personaje frontal. Estamos hablando de personajes de perfil y el personaje frontal. El personaje frontal aparentemente lleva una túnica o un unco, muy parecido a esta túnica, con fajas, ¿no?, decoradas, o unco, que se encontró en San Pedro Atacama. O también bolsas, como por ejemplo las que están en bandolera, digamos, y que cuelgan de los personajes de perfil, ¿no es cierto?, en esta zona. Ahí están las borlas, ¿no?, con cabecitas, ¿no? Lo mismo que en este caso, ¿no? La abertura está por este lado y las borlas, digamos, estarían en esta zona, ¿no? Por lo tanto, hay existencia artefactual de ciertos objetos, ¿no? Lo mismo podemos ver en otros conjuntos de artefactos. Es cierto que aquí tenemos una pieza Huari, pero realmente el gorro de 4 puntas, que es tan emblemático de Tiahuanaco, aparece representado en la costa, digamos, en esta pieza Huari, o también, digamos, en esta pieza en Moquegua, ¿no? Me parece que es Chenchen, donde aparece un gorro un individuo, ¿no?, con un gorro de 4 puntas. Por lo tanto, hay, digamos, existencia artefactual y representación de los objetos, digamos, en Tiahuanaco, ¿no? Otro elemento es esta pieza, digamos, de una cerámica publicada por Bennett, me parece que el año 56, con un pectoral muy parecido, digamos, estos pectorales que se encuentran en San Pedro Atacama, incluso con los edificios para prenderlos, digamos, a la ropa, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos decir que en realidad si hay, la parafernalia está representada, digamos, en el arte de Tiahuanaco, dado que es tan icónico el arte, digamos, de Tiahuanaco, nosotros podemos realmente revisar, digamos, ese arte y ver, digamos, y buscar, y muy probablemente vamos a encontrar, y ese fue el supuesto que nosotros nos planteamos el año 85, cuando desarrollamos, digamos, o iniciamos esta investigación, ¿no? Y lo primero que analizamos fueron los monolitos, ¿no? Los monolitos Bennett, Ponce. En este caso, en el monolito Bennett, lo que encontramos, ¿no?, todo el mundo sabía y hablaba, digamos, del vaso que el monolito Bennett tiene, digamos, en una de sus manos, ¿no? Un vaso quero, ¿no? No había duda sobre eso, ¿no? Eso yo me parece por primera vez, probablemente a lo me equivoco, puede haber sido Bennett, pero en fin, pero no había dudas sobre eso, pero había muchas dudas. Siempre se hablaba de que el otro elemento, en la otra mano, ¿no?, era un elemento simbólico, un símbolo de dádiva o de luz, o de, en fin, un elemento simbólico. Pero como yo estaba en una posición privilegiada en el año 84 porque estaba en San Pedro Atacama, y si bien estaba haciendo otra investigación, pasaba todos los días por todas las vitrinas donde estaban las tabletas de San Pedro Atacama, y entonces estaba con la imagen de esas tabletas muy claramente. Por lo tanto estaba en una situación ventajosa para pensar que realmente este elemento que está en la mano, ¿no?, es una tableta. Habría un vaso, en un lado tiene un vaso y en nuestro caso una tableta, ¿no? Las tabletas más similares que encontré son esta que se encontró en La Sana, muy cerca de la localidad de Chiuchiu, ¿no? Y los vasos que yo encontré, digamos, en el propio San Pedro Atacama, de alguna manera, digamos, satisfacen un poco las formas, digamos, de la pieza que está en la mano izquierda, digamos, del monolito Bennett, ¿no? Sin embargo, empezaron a aparecer otros tipo de tabletas, curvilíneas, ¿no?, redondas, ¿no?, como estas de Caspana o esta de Catarte, que son dos lugares, digamos, en la zona atacameña y en la zona del río Loa, ¿no?
Por lo tanto, está dentro de las formalidades del diseño, digamos, de estos artefactos, que no solamente sean rectangulares o de lado hiperbólico, sino que también tienen formas redondeadas como las que aparecen en las manos de esta figura. El monito Ponce es el otro caso, ¿no? Evidentemente, bueno, muchos han pensado que también se trata de un vaso. Constantino Torres sostiene que más bien es la bolsa, digamos, que sostiene los objetos en la mano, los objetos del envoltorio donde estaba la tableta y donde están los tubos, etcétera, ¿no? Bueno, se puede discutir mucho sobre eso, pero lo que no hay duda es que el elemento que tiene en la otra mano es una tableta en el sentido que estamos nosotros señalando, digamos, en esta zona, ¿no? Perdón. El monolito del fraile, ¿no? Tiene un vaso en su mano, ¿no? Sin embargo, el otro objeto es imprecisable porque está destruido en la parte, digamos, en la mano, en el otro lado, en la supuestamente mano derecha, que como ustedes saben es una mano izquierda que está puesta en una posición anatómicamente imposible, porque es imposible empuñar la mano y que aparezca de esa manera, digamos, en el lado derecho, digamos, de la estatua, ¿no? Bueno, en ese objeto, digamos, no sabemos qué es lo que hay allí, pero en la tableta, en la estatuilla de Puno del Museo Metropolitano de Arte, ¿no?, de Nueva York, allí sí que realmente es muy claro que lo que hay es una tableta, ¿no?, con la cavidad, etcétera, muy probablemente similares, digamos, a estas que se han encontrado en las zonas, digamos, de San Pedro de Atacama. Y la otra aparentemente también es una tableta, ¿no?, como se ve, digamos, por las cavidades, ¿no?, que tiene, ¿no? Por lo tanto, y muy similar, digamos, a esta que también se ha encontrado en la zona, digamos, de San Pedro de Atacama. Por lo tanto, digamos, está presente de una u otra manera en mucha, digamos, de la estatuaria de Tiahuanaco. Y también en la Puerta del Sol. En este recorte que hicimos para otro artículo sobre la Puerta del Sol, estábamos en otro tema, encontramos que muchos de los rostros frontales, ¿no?, aquí tenemos el personaje frontal, los rostros frontales, que son como abreviaciones del periodo del personaje frontal, que aparecen en este meandro, ¿no?, tienen un complemento, ¿no?, que va cambiando, ¿no?, y que está espejado, es casi simétrico, ¿no? Y lo que encontramos en uno de ellos rodeando uno de estos rostros frontales, la tableta. Y en el otro caso, el vaso. Aquí se nota mucho más claro en este recorte que yo hice, digamos, de la parte inferior del friso de la Puerta del Sol, ¿no? Por lo tanto, también está presente en uno de los monumentos más emblemáticos, digamos, de Tiahuanaco. Y también lo está en este receptáculo, en lo que Ponce Sanginé, cuando excavó, digamos, el templete semisubterráneo, llamó el receptáculo lítico de ofrendas, digamos, un receptáculo de piedra, digamos, maciza, grabado, muy lindo, muy bello, donde aparecen estos personajes y donde aparece el personaje frontal con una tableta en la mano y con un objeto en la otra, que yo sostengo que es un quero. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que estén, digamos, en una forma tan precaria, digamos, sostenidos sobre la mano? Bueno, eso es el arte, digamos, es así, ¿no? La tableta también está, digamos, de una u otra manera en un equilibrio precario en la mano derecha de esta figura. Por lo tanto, no solamente está presente, digamos, en las tabletas, sino que también en este receptáculo lítico, digamos, ¿no? Y este mismo receptáculo lítico tiene en el borde otra guarda con figuras donde están las tabletas, los vasos, con los elementos, las cucharillas probablemente, en fin, todo lo que es, digamos, la parte de la parafernalia para los brebajes, ¿no? Y va alternándose con estos otros tipos de elementos que parece que son morteros, ¿no?, como encontrado en Niño Corín, ¿no?, con sus manos de mortero, ¿no?, en esta zona, ¿no? Se van alternando. Y arriba lo que parecen ser vasos, cabezas o rostros, guacorretratos, no, vasos retratos, ¿no?, para beber, digamos, alguna sustancia, y muchos de los elementos que aparecen en la cabeza de esta figura satisfacen un poco el criterio de Constantino Torres cuando le identifica ciertas plantas, digamos, como plantas visionarias, digamos, en el arte de Tiahuanaco, ¿no? Básicamente en esta zona, ¿no?
La fluorescencia, por ejemplo, de la anaderante de la colubrina, ¿no? Variedad civil, está presente en este elemento que se desprende, digamos, de lo que yo pienso que es un vasorretrato, digamos, de manera que los brebajes y la inhalación están presentes, digamos, en este extraordinario receptáculo lítico de ofrendas, ¿no? El monolito Cochamama, por último, ¿no? Es también, digamos, en su banda cefálica, 4 de las figuras, aquellas que están con cara de Falconia, llevan en la mano nuevamente elementos, digamos, como el que hemos identificado como tabletas, ¿no? Por lo tanto, los personajes de perfil, ¿no? Están involucrados también en este fenómeno, digamos, no solamente la estatua, no solamente la Puerta del Sol, no solamente los personajes frontales, sino que también los personajes de perfil, ¿no? Eso nos permite pasar al sexto capítulo, digamos, de esta presentación. Es posible, ya que hemos identificado la parafernalia, está presente, digamos, en el arte de Tiahuanaco, es posible explorar y ver y reconocer, digamos, los efectos o los probables efectos, digamos, del uso o el consumo de estas sustancias. Bueno, en el caso de los personajes de perfil, digamos, son uno de los elementos importantes que están presentes en el arte de Tiahuanaco, pero hay que nuevamente traer a colación el arte y digamos los documentos etnográficos, la información etnográfica. Por ejemplo, entre los Piunavi del sureste de Colombia, muy cerca de la frontera que un grupo, entiendo que un grupo Yanomami, del sureste de Colombia, muy cerca de la frontera con Venezuela, hay este siguiente relato, digamos, ¿no? El señor José María Rosso también observaba, dice, los efectos del polvo que el curandero inhalaba a través de un hueso, mientras un niño se lo administraba. Después de un tiempo comenzó a gesticular para manejar los instrumentos, es decir, los objetos utilizados para curar, como 2 sonajeros, una pieza de cuarzo, etc., y para frotar su cuerpo. Todo esto lo estaba haciendo el curandero, ¿no? Mientras miraba hacia arriba, mientras hablaba en un susurro, en un lenguaje incomprensible. Miraba hacia arriba, como muchos, digamos, de los personajes que están representados en la escultura lítica de Tiahuanaco, ¿no? Pero también hay elementos, digamos, que tienen que ver con los ojos y las emanaciones. Aquí tenemos nada menos que el arquitrabe de Cantarayita, ¿no? Con este levantamiento idealizado, digamos, de la información. Pero lo que uno puede reconocer son estos personajes narigones, porque tienen una nariz prominente, con colmillos entrecruzados, ¿no? Que van como flotando, ¿no es cierto? Y que llevan en una mano, digamos, la cabeza cortada, el hacha, ¿no? Y en la otra un cetro, ¿no? Estos personajes, de la boca brotan, digamos, unos elementos como flores o como fluorescencias, ¿no? Y de alguna manera, digamos, empata con esta otra elemento de la misma cita, digamos, de Bazén, que acabo de señalar. En algún momento, dice este curandero, cerró a media sus ojos y los volvió al cielo. De su nariz emanaba un negro y espeso fluido, ¿no? Y lo que uno está viendo, ¿no es cierto?, en estos personajes, ¿no?, es que realmente de la boca brotan, digamos, ciertos elementos, ¿no? Como en este caso tenemos este textil, una parte del textil de Uyuni, ¿no?, de Pulacayo. Y uno se pregunta, bueno, estos ojos a medio cerrar, ¿tienen que ver con entornar los ojos o con la pupila dilatada del consumo, digamos, de una de estas sustancias, ¿no? Bueno, en las cuencas, digamos, de los ojos de las tabletas y también de las estatuas, uno no es posible ver, digamos, lo que hay dentro de los ojos, porque se ha perdido la información allí. Pero en el caso de los textiles, es muy claro, digamos, que realmente tienen una parte negra, digamos, y otra parte blanca, es decir, tienen el ojo dividido, digamos, y pueden estar señalando entonces, de alguna manera, la dilatación de la pupila por efecto de estas sustancias, ¿no? Ahora,
Algunos datos sobre la inhalación de pena, que es otro inhalante, entre los huaycas en el Orinoco Superior, hablan de que hay mucha salivación y vómito. Incluso la salivación puede ser tan espesa y tan densa como en un gargajo, ¿no? Realmente brotan, digamos, con mucha fluidez, digamos, estas sustancias. Y lo que uno va encontrando siempre, digamos, es que realmente están las figuras desde la boca, digamos, ¿no? Aquí está la boca. Están surgiendo estos elementos, como en este caso, que están representando, a lo mejor metafóricamente, digamos, uno de los elementos importantes dentro del acto, digamos, de consumir o de haber consumido, digamos, una de estas sustancias psicoactivas, ¿no? Varias tabletas de San Pedro Atacama, ¿no? Tienen el mismo personaje y presentan, digamos, estas emanaciones bucales, ¿no? Que yo insisto que tienen que ver con la salivación que se produce, digamos, con este tipo de experiencia, ¿no? Estos dibujos que me pasó Constantino Torres, digamos, ¿no? También de alguna manera están mostrando que siempre, digamos, uno de los elementos claves, ¿no? en el desarrollo, digamos, en el evento, digamos, de consumir estas sustancias, están presentes y están reflejados quizás metafóricamente en estas tabletas, digamos, con una frecuencia, digamos, bastante clara, y por lo tanto hay una gran congruencia desde ese punto de vista, ¿no? Pero también hay que preguntarse también por la postura del cuerpo, ¿no? Otro de los datos, digamos, donde la etnografía tiende a iluminar, digamos, muchas veces, digamos, la información, digamos, iconográfica, es esta, por ejemplo, entre los de Sana, cuando los hombres aspiran bio, que es un hilarante, y están ya bajo la influencia de él, se vuelven jaguar en un sentido muy literal, físico, y tal comportamiento es descrito como ponerse panza arriba. Aquí está la cita textual: vestidos con la ropa del jaguar, alzan sus rostros, nuevamente el rostro hacia arriba, vuelven la espalda hacia abajo, hacia donde está el estómago, ¿no? En otro relato, ante nuevas preguntas, nuestros informantes enseñaban la posición alzando los puños cerrados a la altura de los ojos, y al mismo tiempo doblaban el cuerpo hacia atrás en una postura intensamente forzada, es decir, representaban la posición del hombre jaguar como la misma postura convulsiva que adopta una persona bajo la influencia del bio. Y lo que vemos, por ejemplo, revisando una parte, digamos, de la iconografía andina, en este caso Paracas, ¿no? Se ve la contracción, digamos, lo mismo, bueno, lo más espectacular es en el obelisco Tello, donde uno ve, digamos, cómo la persona, esta es la cabeza, esta es la nariz, esta es la mano, esta es la fauce, y hay un tubo, digamos, que sostenido por la mano, que está en una zona muy cercana, digamos, a la nariz, ¿no? Y está haciendo una gran contorsión. Aquí está el pie, ¿no? Y en la zona, digamos, debería estar la espalda, está, digamos, el estómago, ¿no? Y donde hay una cara, digamos, de una criatura, no sé si un jaguar, o quizás, digamos, un cocodrilo, ¿no? No muy claro para mí. Y lo mismo, digamos, en la zona en Pucara, cuando uno analiza, digamos, el arte de Pucara, que es una cultura que está al otro lado del lago Titicaca, ¿no? Y que es probablemente uno de los predecesores más directos de Tiahuanaco, ¿no? Y con el cual comparte muchas de las convenciones pictóricas, ¿no? Y iconográficas, ¿no? Vemos nuevamente, digamos, la mirada hacia arriba, una contención un poco más suave, ¿no? Y los elementos, digamos, del sacrificio, y también los elementos de la transformación, porque lo que tiene, digamos, en su mano izquierda, digamos, no es una mano, sino que es un pie. Es decir, hay, digamos, elementos fantásticos que están, digamos, señalando, digamos, representando, digamos, en este caso, la figura de que está bajo los efectos de la sustancia psicoactiva. Y por la boca, en este caso, este es el único que está, digamos, de alguna manera mostrando, ¿no es cierto?, elementos que salen desde allí, probablemente indicando nuevamente metafóricamente los vómitos o, digamos, la flema que surge, digamos, después del uso o el consumo de esta sustancia, ¿no?
Más arriba el caso de Cantatayita, lo he puesto en vertical para hacerlo coherente con los demás, y digamos ya finalmente el rostro, digamos, del hombre Falcóniga, digamos, ¿no? En el caso de la Puerta del Sol, donde ya no hay una pierna, digamos, en la zona de la mano izquierda, sino que un ala. Ha sufrido una gran transformación. Se han perdido, digamos, los elementos del sacrificio, digamos, la cabeza cortada, el hacha, digamos, ¿no? Y se ha transformado en un ala. Hay una zona, entonces, de cambio, de transformación que está ocurriendo, digamos, en esta zona, en este brazo, ¿no? Por lo tanto, hay ciertas posturas, ciertas corporalidad que vale la pena, digamos, realmente entrar a estudiar, a investigar, digamos, en el uso y el consumo de las sustancias. Y yo creo que este tipo de evidencia, ¿no?, de alguna manera está hablando de la importancia que tiene, digamos, el consumo de sustancias psicoactivas, y los efectos que pueden estar reflejando dentro de las figuras, digamos, representadas en el arte de Tiahuanaco, ¿no? Solamente para mostrar cómo se introduce finalmente, ¿no?, el personaje frontal, ¿no?, desde Cantatayita, ¿no?, finalmente en el Listel de Linares, digamos, se instala un personaje frontal. En el Monolito Ponce, digamos, hay una figura ya central muy claramente y muy jerarquizada. Y finalmente, digamos, en la parte, en la espalda, digamos, del personaje del monolito de Penet, está ya en una posición incluso, digamos, sobre un pedestal escalonado, ¿no? Por lo tanto, para ir terminando, nos preguntamos nosotros en forma retórica, obviamente en esta presentación, pero sí, digamos, no nada de retórico en el año 84, nos preguntamos por la importancia de las prácticas inhalatorias en Tiahuanaco. ¿Eran tan importantes estas prácticas en Tiahuanaco, no? Cuantitativamente nosotros nos dimos cuenta que las evidencias eran tan mínimas que si no es por la presencia de iconografía Tiahuanaco en las tabletas y en los tubos, en zonas más áreas como el norte de Chile, apenas habríamos podido formular una hipótesis en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto la vía iconográfica resultó, digamos, una útil herramienta para analizar, digamos, y para, digamos, confirmar de alguna manera la presencia, por lo menos, de prácticas inhalatorias en Tiahuanaco, ¿no? Para ello era vital primero, como lo hice, demostrar la iconocidad del arte de Tiahuanaco, sin demostrar, digamos, esa característica, esa propiedad del arte de Tiahuanaco, ¿no? La importancia, la relación entre lo que representan, digamos, ¿no?, el referente, digamos, ¿no?, la forma y el referente, la forma y el contenido, ¿no?, donde uno puede reconocer muchas cosas dentro del arte de Tiahuanaco. Bueno, si nosotros no lográbamos demostrar eso, no podíamos seguir adelante. Bueno, por eso que ese paso fue importante dentro de la investigación nuestra, ¿no? Y finalmente, una vez hecho ese procedimiento, comenzamos a concentrar o focalizar la búsqueda en las esculturas líticas, porque evidentemente existe una fuerte conexión, como dijimos al principio, y notaron muchos investigadores antes que yo, una fuerte conexión entre las esculturas líticas, la litocultura y la parafernalia inhalatoria, y sobre todo, digamos, con la parafernalia inhalatoria que se da, digamos, en la zona de Atacama, ¿no? Logramos demostrar que las tabletas están en varias de las más conocidas esculturas de Tiahuanaco, ¿no? Además, hay probablemente otros componentes presentes, como el receptáculo lítico de ofrenda. Nosotros pudimos ver que también habían elementos que se parecían mucho a los pilones y a los morteros, digamos, donde se muelen, digamos, las sustancias, como y mostramos las relaciones con los morteros o el mortero, digamos, encontrado en Niño Corín. Por lo tanto, hay otros componentes también involucrados dentro de este complejo inhalatorio, ¿no? Identificamos también imágenes que reflejan o hacen suponer, por lo menos, el consumo de sustancias visionarias, ¿no? Y la conclusión, bueno, el hecho de que la parafernalia, los efectos, y ahora con el trabajo de Constantino Torres, ciertas plantas visionarias, ¿no?, estén representados en esculturas que se hallan en los principales espacios públicos del sitio, significa que el chamanismo estuvo íntimamente relacionado con la ideología de Tiahuanaco. Y si esto es así, quiere decir que nosotros podríamos decir que realmente la sociedad, digamos, ¿no?, que está representada en Tiahuanaco y que hizo posible, digamos, el Estado de Tiahuanaco, era una sociedad basada o
una sociedad chamánica o basada, digamos, en el chamanismo, ¿no? Alguien se preguntará, bueno, pero ¿cómo, digamos, pueden haber coexistido? Si todos sabemos que Tiahuanaco es una sociedad fundamentalmente teocrática, con sacerdotes, así ha sido presentada dentro de las interpretaciones, ¿no?, que se han hecho sobre este centro cívico ceremonial. ¿Cómo pueden coexistir chamanes y sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, digamos, no entran en trance, por lo tanto ahí hay una tensión, no solamente en la antropología, sino que también en la práctica, digamos, entre dos formas de entender ciertos fenómenos, ¿no? Pero nosotros lo vemos en estos dibujos de Guamán Poma del siglo XVI, XVII, digamos, ¿no? Lo que vemos aquí es, digamos, la presencia de estos seres alados, ¿no?, haciendo curaciones, ya sea curaciones por sueños, ¿no?, en este caso, digamos, por chupando, en fin, o por fuego, en fin. Por lo tanto, existían, digamos, en tiempos incaicos este tipo de chamanes coexistiendo, no sé, con los pontífices, ¿no? Y de hecho vemos aquí un pontífice, ¿no?, un sacerdote, ¿no?, como dice un pontífice, un sacerdote, en este caso quemando, poniendo en la hoguera, digamos, a uno de estos hechiceros, que era el concepto con que se llamaban a los chamanes en esa época, ¿no? Por lo tanto, había una tensión y probablemente ese tipo de actos era presentado, digamos, para la religión española, ¿no? Era importante señalar, digamos, que los hechiceros eran combatidos, pero había, digamos, en el mundo incaico, o sea, 500 años más o menos después que Tiahuanaco, presencia y coexistencia, o por lo menos sincronía dentro de la misma sociedad de sacerdotes y hechiceros, o en este caso chamanes, ¿no? Por lo tanto, no habría que extrañarse, digamos, entonces, de que en Tiahuanaco realmente pueda haber habido, digamos, una combinación, digamos, ¿no?, de los dos aspectos, ¿no?, sacerdotes y también chamanes. Pero todo el arte de Tiahuanaco, como lo hemos mostrado, digamos, a lo largo de esta presentación, está hablando de brebaje y de inhalación de alucinógenos, y por lo tanto, entonces, yo concluyo que realmente Tiahuanaco efectivamente fue una sociedad chamánica. Quiero agradecer, digamos, a don Julio Condori Amaru, director general del CIAT, también a Nali Quiroga Jarandillo, ¿no?, y a Mario Pachaguaya Casilla por la ayuda técnica que me prestaron, a Constantino Torres porque me facilitó algunos materiales. Tienen que entender que yo no tenía los materiales a mano, mis mejores materiales están en la oficina, y yo no voy a mi oficina desde el 13 de marzo, por lo tanto no he podido rescatar, así que tuve que valerme lo que tenían los pendrives y de material que me facilitó Constantino Torres, ¿no? Información adicional pueden encontrarla en estos links, donde están varias las publicaciones donde yo trato estos temas, ¿no? Muchísimas gracias por la atención y estoy abierto a todas las preguntas que puedan hacerme. Muchas gracias, doctor Berenguer. Realmente una temática, yo diría, casi muy nueva acá en Bolivia, y nos ha demostrado con varios elementos, distintos soportes, de que Tiahuanaco, en uno de sus elementos que conformaba como sociedad social y política, fundamentalmente estaban lo que son las plantas hipotrópicas y también las tabletas de rapé. Tenemos muchas preguntas que nos llegan, y voy a empezar a transmitir del Facebook institucional. José Marcial Hernández Soto pregunta lo siguiente: la mano izquierda del monolito, el fraile, ¿es una tableta de rapé? La mano izquierda del monolito, la mano izquierda del monolito, el fraile, yo pienso que es un quero, es un vaso. Perfecto. No hay que olvidar que estos monolitos tienen dos manos izquierdas, ¿no? Pero perfecto. Me refiero que refiere a la que está en posición en el lado izquierdo de la figura, ¿no? Perfecto. Edwin Portugal pregunta: ¿cómo se llamaban los ritualistas de Tiahuanaco? No tengo idea, desgraciadamente no puedo responder esa pregunta, cómo se llamaban, ¿no?, los ritualistas, ¿no? Ahora, ¿cómo le habrán puesto los arqueólogos? Normalmente le ponen especialistas, le ponen los arqueólogos, ¿no? Un especialista ritual, ¿no?
pero el nombre, ¿no? Si esa es la pregunta, no estoy en condiciones de responderla. Perfecto. Ariel Cruz pregunta lo siguiente. ¿Habrá tenido influencia el chamanismo en las manifestaciones de las pinturas rupestres? Es uno de los grandes temas y una de las grandes preguntas que tenemos, ¿no? La verdad es que no hemos podido establecer, imagínense que en el área atacameña, si hay una parte donde podría haber, digamos, ¿no? Una relación entre el arte rupestre y los trances, ¿no? Chamánicos, tendría que ser en Atacama, pero no hemos podido construir una hipótesis convincente que vincule y que realmente uno pueda determinar y confirmar, ¿no es cierto?, de que el chamanismo está presente, digamos, en la factura o en el uso, digamos, del arte rupestre, ¿no? Perfecto. Sebastián Hachmeyer pregunta lo siguiente. ¿Cuál era la relación de chamanismo y la producción sonora musical en Tiwanaku? Ay, qué pregunta. Excelente pregunta. Es una pregunta muy complicada. Realmente yo no soy un etnomusicólogo, no conozco la musicalidad, pero a mí lo que me llama la atención, y probablemente van a encontrar que yo me fui por otro lado, pero una de las cosas que me llama la atención a mí es que de que las figuras que aparecen en el arte de Tiwanaku sobre la escultura, como que se desprenden, migran y se expanden, digamos, por todo el área de influencia de Tiwanaku y se van en tabletitas, o sea, como que se dispersan, ¿no? Y yo eso lo veo muy similar a los sikus, ¿no? A las bandas de sikus, donde los sikus se van cada uno para su casa y se reúnen, digamos, en el momento, ¿no? Y solamente en el momento en que se reúnen todos, realmente construyen, digamos, a la banda de sikus. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que los usuarios de tabletas necesitan en algún momento unirse, digamos, ¿no? Para recuperar la integralidad, digamos, ¿no? De estas figuras, digamos, que aparecen allí. Pero respecto a los aspectos musicales, no es mi campo, no estoy en condiciones de responder. Perfecto. Gracias, doctor. Martín Ernesto Sarabia pregunta lo siguiente. En uno de sus escritos usted propone que la llamada Puerta del Sol es una ceremonia de anadenantera. ¿Podríamos aseverar que los seres que encontramos en la misma llevan indumentaria chamánica? ¿Podría explicar más sobre esta representación? A ver, en la Puerta del Sol, bueno, la verdad es que yo no he dicho que sea una ceremonia de anadenantera, ¿no? Lo que sí he encontrado son tabletas representadas, como mostré en la parte inferior de los rostros frontales. Pero yo nunca he sostenido, digamos, esa idea. Para mí ese es un enunciado político, ¿no? Y lo trabajé en otro momento. En la Puerta del Sol, para mí es una forma, digamos, de decir cómo se concibe la autoridad en la sociedad de Tiwanaku, ¿no? Pero nunca, digamos, dije aquello, ¿no? Perfecto. Alejandro Jonathan Ortiz Luna pregunta lo siguiente. ¿Cree usted que exista o haya existido una fuerte relación cultural e intercambio cultural de la sociedad de Tiwanaku con las sociedades selváticas? Las cuales han continuado esta práctica inhalatoria y la iconografía de Tiwanaku está relacionada a la transformación o metáfora hombre-felino. Esto también es análogo a los datos etnográficos sobre transformaciones de chamanes en jaguares. ¿Cree usted que es el jaguar el animal representado en la iconografía de Tiwanaku? Sí, a ver, es difícil porque si bien es muy icónico el arte, no da como para realmente, por lo menos en el caso de la litoscultura, ¿no? De la escultura lítica, para reconocer si es un puma o es un jaguar o es otro tipo de felino, ¿no? Por lo tanto, por eso que hablamos de felino, ¿no? Lo mismo pasa con las aves rapaces, no estamos en condiciones de decir es un águila, un halcón, etcétera, ¿no? Ahora, con respecto a la primera parte de la pregunta, sí, yo creo que realmente hay muchas relaciones de Tiwanaku con la
zona selvática. Ahora, yo no quiero entender, digamos, estas analogías que yo he hecho, yo no estoy señalando ni implicando, digamos, que hubo una difusión de un lado hacia el otro o viceversa, ¿no? De ciertos contenidos, ¿no? En ningún caso. Yo creo más bien que este tipo de iconografía es fundamentalmente por la unidad psíquica y neurológica del ser humano, de Homo sapiens, ¿no? Que frente a determinados estímulos, ¿no? Va a producir básicamente, digamos, los mismos elementos, ¿no? Y por lo tanto, si están utilizando en sus experiencias, por ejemplo, en adelante era peregrina, ¿no? Y en nuestro caso en adelante era colubrina, ¿no? Básicamente esa química que se están incorporando en el cuerpo va a producir ciertos patrones, digamos, muy similares, sin necesidad de que hayan contactos entre Venezuela o el río Orinoco, digamos, y la zona de Tiahuanaco. Por lo tanto, yo descartaría, digamos, explicar, digamos, estas relaciones en términos de difusión, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Perfecto. Marina Ari hace la siguiente pregunta. ¿Otras culturas pre-invasión hispánica tuvieron oficiantes religiosas femeninas? ¿Existe alguna referencia a la presencia femenina en la religiosidad tihuanacota? Bueno, esas son las grandes deudas, digamos, que tenemos los hombres, digamos, con el análisis, digamos, y la iconografía, porque tendemos a ver hombres, ¿no? Ahí hay son preguntas, digamos, que hay que hacerse. Muchas veces a lo mejor estamos hablando del monolito Vener y habría que ver de la monolito Vener, a lo mejor, ¿no? No sabemos. Hay gente que ha dicho, digamos, que lo tiene es una falda, digamos, y no necesariamente, digamos, un uncu, ¿no? Una túnica masculina. Por lo tanto, ahí hay una pregunta importante, ¿no? Y también hay que pensar que muchos de estos seres y estas entidades probablemente tuvieron ambos géneros, porque es mucho más potente, digamos, ¿no? Tener ambos géneros, ¿no? Que uno solo, ¿no? Por lo tanto, pueden tener ambas condiciones, hay que abrirse esa posibilidad también, digamos, ¿no? Por lo tanto, si bien no está resuelto, es una pregunta que realmente estamos en deuda los iconógrafos con respecto a ese tema, ¿no? Perfecto. Pablo José Trincado López pregunta, una excelente presentación desde Chile, desde Chile. Una pregunta, ¿por qué la iconografía de Tiwanaku tiene tan pocos elementos del mar, siendo que ellos seguramente conocieron la costa de Perú y Chile? Qué buena pregunta. ¿Por qué será? Bueno, la elección, el repertorio iconográfico es una cosa absolutamente cultural, ¿no? Muy probablemente, digamos, no está, digamos, dentro del universo iconográfico realmente, o dentro de los valores, ¿no? Que entendieron, digamos, que podían plasmarse en el arte de Tiahuanaco, la posibilidad de introducir elementos de la fauna, marina, ¿no? Probablemente no estuvo dentro de los valores, digamos, y los códigos culturales, digamos, de Tiahuanaco, ¿no? Perfecto. Jorge Gamboa Velázquez pregunta lo siguiente. Para varias sociedades prehispánicas como Chavín, se acentuaba el rol de la ingesta de plantas sacras y se propone que tales prácticas constituían la base de la ideología y la organización de esas sociedades. Eso no está actuando en contra del análisis integral de la organización sociopolítica y social de los grupos del pasado. Bueno, esto tiene que ver con el tema de la ontología, digamos, de qué realmente las sociedades, digamos, de los pueblos originarios y las grandes culturas, cómo pensaron, digamos, que estaba construido el mundo, digamos, ¿no? La concepción, digamos, que está detrás. Uno puede ver una gran fluidez entre las imágenes, los objetos y los individuos. No hay un límite claro, ¿no? Entre animalidad y humanidad, por ejemplo, ¿no? O entre divinidad, digamos, y humanidad, ¿no? Hay una fluidez muy grande. Es una concepción que desde Chavín para adelante es muy diferente, digamos, a la nuestra, ¿no?
Por lo tanto, hay que entender, digamos, ¿no?, de que el plano, nosotros separamos naturaleza y cultura, digamos, como un elemento muy claro dentro de nuestra sociedad, pero sin embargo, en las culturas, digamos, originarias y las culturas andinas, eso parece que no era, y eso está, digamos, plasmado y está, digamos, codificado incluso desde antes de Chavín, digamos, ¿no? Y ahí en esa concepción está evidentemente, en esa fluidez, está, digamos, implicado el consumo de brebajes, de preparados, ¿no? Y de consumo tanto, digamos, a través por intermedio de la aspiración en la nariz, digamos, o también por vía oral, o incluso por vía rectal, digamos, cualquiera sea, digamos, el sistema de administración, digamos, ¿no? Estas sustancias son las que de alguna manera van definiendo también y van construyendo un poco una ideología. Y también está el elemento cultural, los valores propios, digamos, de la cultura. No todo es química, ¿no? No todo es farmacéutico, ¿no? Hay, digamos, elementos, digamos, que son culturales, digamos, que son las interpretaciones que le va dando cada cultura, digamos, a través de toda la compleja historia cultural de los Andes, ¿no? Perfecto. Bernardo Sarmiento pregunta lo siguiente: ¿los psicoactivos se encuentran en la naturaleza? ¿Qué es lo que inhalaban? Bueno, las personas que han estudiado esto, yo no soy un especialista en ese tema, pero las personas que han estudiado esto, en este caso, digamos, estaban inhalando, como señaló, digamos, muy bien en la conferencia del miércoles antepasado, Constantino Torres, que es uno de los grandes especialistas en este aspecto, ¿no? Y ellos han determinado que realmente lo que estaban haciendo, consumiendo era, fundamentalmente, anaderante era colubrina variedad Seville, ¿no? O en algunos casos, más al norte, en adelante la colubrina peregrina, digamos, ¿no? Peregrina. Entonces hay, digamos, diferentes sustancias que están, en este caso, digamos, lo que estaban inhalando eran ese tipo de elementos, que es en este caso el Seville, ¿no? Que digamos, es una leguminosa, ¿no? Y esa es un poco la sustancia, digamos, que están consumiendo, digamos, ¿no? Ahora, la pueden consumir a través de la inhalación o también, digamos, a través de brebaje, pero siempre parece que combinaban diferentes plantas o diferentes sustancias, no siempre eran preparados puros de una sola sustancia, ¿no? Sino que habían combinaciones, ¿no? Y esa es una de las grandes líneas de investigación de los últimos años, ¿no? Perfecto. Sebastián Hachmayer pregunta lo siguiente: ¿cuál era la relación entre el chamanismo y los sacrificios humanos? Yo me pregunto si realmente había sacrificios humanos. Yo sé que en Acapana han encontrado restos de mandíbulas, en fin, hay, digamos, eventos. Yo no sé si realmente el chamán necesariamente digamos, sacrificaban, y si cuando aparecen, digamos, la cabeza cortada en la mano y las hachas en las manos, digamos, de estos personajes, ¿no? Están reflejando, digamos, efectivamente la práctica de cortarle la cabeza, digamos, a ciertos individuos, ¿no? Yo, para empezar, yo pienso que lo que está reflejado ahí no son individuos reales, ¿no? Tanto el personaje frontal de la Puerta del Sol como los personajes de perfil, ¿no? Que aparecen en Cantatallita o que aparecen en la misma Puerta del Sol o en los monolitos, digamos. No creo que sean personajes reales, sino que más bien están reflejando, digamos, los guardianes, ¿no? Con las cuales se encuentra el chamán, digamos, con ellos. Y por lo tanto, entonces, no sé si hay un plano de realidad en el acto, digamos, del corte de cabeza, digamos, que nos parece tan llamativo, digamos, ¿no? A nosotros, ¿no? Perfecto. Gonzalo Anselmo Torres pregunta lo siguiente. Son 3 preguntas que ha lanzado. Los voy a leer los 3, por favor. Primero, hace una felicitación de una excelente presentación detallada, y felicitaciones. Su pregunta: ¿estamos en la posibilidad de indicar que San Pedro de Atacama era un centro ritual al igual que Tiwanaku? Es la primera. La segunda: ¿se puede señalar el origen de estos rituales tomando en cuenta que varias de estas sustancias psicotrópicas son de la selva? La tercera: ¿estamos en condiciones de señalar que estos rituales eran de varios días usando sustancias psicotrópicas y muchas bebidas alcohólicas? Y finalmente, ¿existe una relación entre rituales andinos
y la rituales andinos y ceremonias. Bueno, primero que nada, gracias por las felicitaciones. En segundo lugar, decir que si San Pedro era un lugar ritual, un centro ritual, no creo que esa profusión de tabletas señale, digamos, necesariamente que haya funcionado un centro ritual en los términos que está planteando la persona que lo pregunta, ¿no? Sino que más bien allí, digamos, hay un sesgo en el sentido que ahí se han conservado mucho material, ¿no? Y probablemente mucha de la gente que aparece enterrada con esos elementos, no es que sean necesariamente chamanes, ¿no? Sino que probablemente usaban, digamos, estas sustancias como quien usa una perita, digamos, para lavativos en la casa sin ser médico, ¿no? Tiene una serie de elementos, ¿no? Solo algunos de los personajes, digamos, solo algunos de las personas enterradas pueden haber ejercido realmente propiamente el chamán, y por lo tanto la cantidad no necesariamente convierte a San Pedro de Atacama en un centro ritual. La segunda es sobre el origen de estos rituales en la selva. Bueno, hay que pensar que muchas de estas sustancias, o varias de estas sustancias no están precisamente en la selva, sino que están más bien, digamos, en la montaña, o, digamos, en el caso en ambientes semiáridos, ¿no? Como, no sé, yo he visto en lugares como en Salta, en la parte más, digamos, prepuneña de Salta, ¿no? Hay, digamos, en adelante la poludrina, por lo tanto hay, digamos, también elementos mucho más, no necesariamente, digamos, en la jungla. Si eran rituales que duraban varios días, no tengo forma de saberla como arqueólogo, digamos, no cuánto realmente duraban estos rituales, ¿no? Yo creo que las etnografías, los etnógrafos son los que están encargados o los que podrían encargarse, digamos, de responder esa pregunta. Y respecto a las relaciones entre el ritual, digamos, y las culturas andinas, ¿cuál era la última pregunta, don Julio? La última pregunta era, ¿existe alguna relación entre los rituales andinos y las ceremonias de trance asiáticas? Bueno, en la medida en que el chamanismo es, digamos, de alguna manera, estamos usando la palabra chamán, digamos, ¿no? Que es una palabra siberiana, ¿no? De los chamanes siberianos, sí, hay, digamos, un parentesco, pero sin que pueda trazarse en ningún caso, digamos, una relación histórica, ¿no? O una influencia directa, digamos, entre esos rituales y los que se dan en el continente americano. Perfecto. Alejandro Jonathan Ortiz Luna pregunta lo siguiente. ¿Las prácticas alucinatorias de Tiwanaku se limitaban a prácticas inhalatorias con Huilca o existían evidencia de otras plantas como San Pedro? Sí, bueno, escuchando atentamente la reunión, en la charla del miércoles antepasado, justamente en el pecho o en el abdomen, digamos, del monolito Bennett, ¿no? Constantino Torres identificó Cactus San Pedro, digamos, en el lomo de una representación de llama, ¿no? Muy cerca de la zona de la faja, digamos, del monolito Bennett, ¿no? Por lo tanto, hay, digamos, presencia de otros brebajes, y yo tengo la impresión de que incluso en ese dibujo, ¿no? Hay también la representación de un vaso, digamos, para tomar un brebaje, porque el Cactus San Pedro se toma como un brebaje, ¿no? Por lo tanto, hay, digamos, evidentemente otras sustancias y otras plantas visionarias que están comprometidas y están reflejadas y representadas, digamos, en el arte de Tiwanaku. Perfecto. Marcos Tapia hace lo siguiente. Primero, es una presentación enorme. Según él, algo que no quedó muy en claro es en la introducción. Es que es difícil hablar de evidencias sobre chamanismo por necesitar indicadores sobre la existencia de un trance. Mencionó San Pedro en ese caso. ¿Habrá algún contexto en el norte grande donde, además de la parafernalia, se encuentran representaciones sobre trances o efectos?
Yo no he visto, y como digo, en el arte rupestre, yo he estudiado arte rupestre, y en el arte rupestre es muy difícil. Trances, digamos, uno tiene la sospecha, por ejemplo, cuando yo he estudiado el arte rupestre de Taira, por ejemplo, ¿no? Y cuando veo, digamos, y lo he interpretado a la luz, digamos, del mito de Yacana, que es esa llama que baja a los manantiales a beber agua, ¿no? Uno puede ver, uno tiene la intuición de que eso está reflejando una visión, y esa visión puede estar representando un trance, pero no tengo la menor seguridad sobre eso. Hay una diferencia muy grande entre una hipótesis, que es algo que uno puede comprobar, y una conjetura, y en este caso una especulación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Cómo realmente uno construye, digamos, un argumento, ¿no? Y yo la verdad es que sería cuidadoso con eso. Yo por lo menos no he encontrado, ni en el arte que yo he estudiado, ¿no? Ninguna demostración, digamos, de personajes que a mí me parezca que están en situaciones de trance, ¿no? Perfecto. Marlon Rocha pregunta lo siguiente. ¿El Chachapuma de Bennett que mostró en su diapositiva es un chamán o un guerrero por el hacha? Si es un chamán, ¿la cabeza es para sacrificio? ¿Hay pruebas de esos sacrificios o eran guerreros, no chamanes? Sí, bueno, es tan discutible eso, porque al principio se hablaba de cabezas trofeo, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Se hablaba de cabezas trofeo, después se cambió por cabezas cortadas, porque realmente no hay una seguridad muy grande, digamos, no. Muchas veces se piensa que esas cabezas eran sacadas, digamos, de las tumbas y eran, digamos, transportadas, digamos, y elaboradas a posteriores, por lo tanto, son muy pocos los casos donde se ha encontrado, digamos, que han sido sacrificados, ¿no? Y se le ha cortado realmente la cabeza, por lo tanto, no, en este caso, en la figura que él señala, digamos, en el dibujo de Bennett, yo creo que puede estar representando un personaje chamánico. ¿Y en qué sentido? Porque tiene las armas, ¿no? Y hemos dicho que las armas no necesariamente están reflejando un guerrero, ¿no? Alguien que va, digamos, a afrontar un combate, sino que va a luchar con los espíritus con los cuales tiene de las enfermedades, de los padecimientos, etcétera, ¿no? Y tiene una lucha, un combate, digamos, por lo tanto está señalando, y la cabeza es un elemento de poder y el hacha es otro, ¿no? Hemos encontrado también muchas figuras, muchos de estos personajes que tienen arcos y flechas, digamos, pero arcos y flechas que no sirven para realmente matar a nadie, ¿no? O hachas simbólicas en San Pedro de Atacama, hachas hechas con el omóplato de un camelio, ¿no? O sea, no sirven para como hachas propiamente tal, y sin embargo están allí, digamos, en una función de hacha. O sea, hay un elemento simbólico que hay que tener en cuenta en esto. Por lo tanto, la representación de ese personaje con esa máscara y todo puede representar un chamán que está, digamos, de alguna manera en combate, digamos, o va hacia el combate, digamos, con estos espíritus, ¿no? Perfecto. Camila Galvez Canio pregunta lo siguiente. ¿Hay datos arqueológicos o etnográficos sobre si los chamanes están involucrados en la creación de estas figuras iconográficas, ya sea produciéndolos o dando detalles de su transformación? Etnográfico, me parece que sí, en la medida en que hay interpretaciones más bien. Por ejemplo, Gerardo Reigel Dolmatov en Colombia, él es uno de los antropólogos que señaló, digamos, de que los fosfenos, ¿no es cierto?, que se producían, esas imágenes que se producen cuando uno aprieta el lobo ocular, digamos, ¿no? Esas imágenes que aparecen se producen con estas sustancias, y esas sustancias aparecen reflejadas, digamos, en el arte, digamos, de los grupos, digamos, indígenas de allá. Por lo tanto, hay una inspiración en eso. Ahora, si estos elementos se hacen durante el trance, yo no tengo esa información, pero lo único que sé es que realmente no siempre, digamos, no es posible crear, digamos, arte, digamos, en condiciones, digamos, en estado, digamos, de trance, ¿no?
Perdonen que ponga un caso particular, digamos, un caso un poco cómico, pero Paul McCartney, el Beatle, Paul McCartney contaba, digamos, cómo realmente él, cuando tomó, digamos, me parece LSD, él decía que realmente estaba impresionado por lo que estaba realmente viendo y anotaba en una servilleta una serie de ideas que le parecían extraordinarias. Pero el otro día, cuando se pasó toda la mediática y vio, digamos, lo que había escrito, decía, habían 7 niveles, digamos, el mundo está dividido en 7 niveles y no decía ninguna otra cosa más. Y todo lo que le pareció tan creativo realmente no era, digamos, tan importante como le pareció en el momento de la experiencia. Por lo tanto, ahí hay un tema, digamos, ¿no?, que la creatividad parece que va por un lado, ¿no? Probablemente la reminiscencia, el recuerdo, y no, digamos, en la práctica, en el momento en que se ejecuta ese arte, sea un arte rupestre, sea, digamos, el grabado en este caso el tallado de una pieza, digamos, no con una forma como en el caso del arte tiahuanaco, ¿no? Perfecto. Lacheti Hotelería y Turismo pregunta lo siguiente: ¿cuál es la metodología de influencia en toda su expansión como cultura? Perdón, discúlpeme. ¿Cuál es la metodología de influencia en toda su expansión como cultura? Se refiere a Tiwanaku. La metodología. Bueno, yo creo que las dos hipótesis que están en juego en este minuto son bastante reales, ¿no? Es que por un lado, digamos, una de las formas, ¿no?, la estrategia de expansión de Tiahuanaco hacia Moquegua y hacia los valles occidentales fue a través de migraciones muchas veces y colonias, ¿no?, como en el caso de Chenchen, digamos, en Moquegua, etcétera, ¿no? Ahí hay una modalidad de expansión muy clara, ¿no? Pero hay otra forma mucho más floja, digamos, no, mucho más suelta, que yo la he llamado en algún momento una esfera de interacción, ¿no?, que es la que como se manifiesta en San Pedro de Atacama, donde no hay una sujeción, donde no hay un dominio, ¿no?, claro, ¿no?, sino que más bien hay una influencia, ¿no? Por eso que hablamos de una esfera de interacción. Se comparten muchos elementos, ¿no?, rituales, ¿no?, pero se diferencia mucho en el tipo de vivienda, el tipo de tumba, en un montón de elementos cotidianos, no seculares, y se comparten, digamos, elementos que tienen que ver con la ideología, ¿no? Eso es una esfera de interacción, ¿no? Por lo tanto, esas dos vertientes son dos estrategias, digamos, a través de los cuales se expandió, digamos, la ideología y la cultura, digamos, de Tiahuanaco. Perfecto. Marcelo Arraya pregunta lo siguiente: ¿hay vinculación entre el señor de los camélidos y el señor de los báculos? Señor de los Camelios. A ver, yo llamé el Señor de los Camelios en algún momento en el arte rupestre a una figura, digamos, que está en una posición con los brazos alzados en B, digamos, ¿no? En B, con un faldellín, ¿no es cierto?, y que está sobre un trono de llamas bicápite, con 2 cabezas de llama, ¿no? No sé si se refiere a esa figura, digamos, o a otra, ¿no? También puede ser una señora de los camelios, ¿no? No puede que no sea, digamos, el señor de los camellos. Ahí estamos de nuevo, digamos, con un sesgo masculino, digamos, analizando. Sí. Pero en cualquier caso, yo creo que estructuralmente sí, digamos, ¿no? Pero esta figura, digamos, ¿no?, esta figura frontal que adquiere de repente está acompañada por felinos, de repente por aves o de repente por camellos, es una figura que tiene una larga trayectoria en la historia, digamos, en la historia cultural de los Andes, desde Chavín por lo menos hacia adelante, ¿no? Aparece bajo diferentes modalidades y es un elemento extraordinariamente movedizo y camaleónico, porque aparece bajo diferentes significaciones y diferentes expresiones o significantes, ¿no? Se materializa de diferentes formas. Por tanto, uno puede reconocer a la larga, digamos, sí, hay una estructura, digamos, muy similar, pero de ahí, digamos, a otorgarle el mismo significado hay un largo trecho, digamos, entre una cosa y otra. Perfecto. Marcelo Arraya también pregunta lo siguiente: ¿la dualidad está representada en Tiwanaku? Mucho.
en gran parte, digamos, ¿no? O sea, si ustedes ven, digamos, yo mostraba la parte de abajo de los rostros frontales y cómo, digamos, a ambos lados estaban, digamos, las tabletas, el complemento tableta rodeando el rostro frontal, ¿no? Y al medio también estaban los vasos, uno a cada lado. Hay, digamos, evidentemente, no solamente posiciones de izquierda a derecha, sino que también de arriba y abajo, hay simetría, pero siempre en los Andes la simetría nunca es perfecta, ¿no? Nunca es tal como nosotros lo decimos, siempre hay un elemento residual, como lo llama Tristan. Hay una cierta cosa que hace que un elemento sea distinto en las manos, ¿no? Los cetros, digamos, que lo que llaman los cetros en el personaje frontal son diferentes. Uno ve una figura muy simétrica, ¿no? Pero tiene elementos distintos. Y ese elemento es muy interesante dentro de la cultura y en la organización social también, ¿no? Del mundo de las comunidades andinas, ¿no? ¿Ah? Siempre aparecen como muy, digamos, duales y muy, digamos, equilibradas y muy simétricas, pero siempre hay un elemento que se ríe en la fila, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, digamos, establece una diferencia, ¿no? Perfecto. Cami Coya pregunta lo siguiente: ¿qué opina de la arqueología experimental para la investigación y la comprensión de los psicoactivos en la época de Tiwanaku? A mí me parece que es correcto que quienes están estudiando las sustancias psicoactivas, ¿no? Las plantas, etcétera, me parece que deben usarlas, ¿no? Porque están estudiando ese tema, ¿no? Pero no necesariamente quien estudia el arte, ¿no? Necesariamente tiene que realmente pasar por la experiencia, no me parece, digamos, imprescindible, ¿no? Por lo tanto, hay que entender, digamos, ¿no? esas dos formas, digamos, yo no excluiría, digamos, a la gente que no ha tenido esta experiencia, digamos, ¿no? Y las dejaría afuera, digamos, de cualquier discurso, todo lo contrario, ¿no? Tienen una visión que la tienen de afuera, no han experimentado con esto, y están hablando del arte más que, digamos, de las plantas o de las sustancias, digamos, ¿no? O de los preparados, digamos, psicoactivos, ¿no? Perfecto. Patricio Weller pregunta lo siguiente: ¿la anadelantera, además de propiedades alucinógenas, posee alguna otra propiedad medicinal o analgésica, y se sabe más de otros usos en Tiwanaku? La verdad es que no sé eso, pero yo tengo una opinión respecto a eso. Yo creo que hemos estado influidos, digamos, en el análisis de esto, hemos estado influidos por la cultura psicodélica, ¿no? Somos deudores, digamos, ¿no? Especialmente nuestra generación, de esa cultura, ¿no? Y por lo tanto tendemos a verlo, digamos, en la parte, digamos, con todo lo que tiene que ver con lo que ocurre, digamos, en la experiencia, digamos, con estas sustancias, ¿no? Pero no hemos olvidado de los primeros trabajos, ¿no? Los que se hicieron en los años 30, 40, ¿no? Por Metro y, en fin, por el Nordenskjöld y otros, Rosso, en fin, que realmente trabajaron, y los trabajaron desde la perspectiva de la medicina, de lo curativo, ¿no? Entonces no debemos olvidar, digamos, ¿no? Que realmente muchas de estas cosas nosotros las estamos viendo como psicodélicos, ¿no? Pero realmente no debemos olvidar esa dimensión médico-ritual, y uso la palabra médico con todas las salvedades, digamos, de una palabra absolutamente europea, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿no? Hay que ver, digamos, los temas terapéuticos que están implicados en el uso de estas sustancias también. Y eso, digamos, pasa por una especie de cambio de paradigma, digamos, en el análisis de este tipo de experiencias, ¿no? Y de sustancias. Perfecto. Micaela Durán, desde Argentina, pregunta lo siguiente: entre los elementos para insuflar, ¿cuáles eran los más comunes? ¿Pueden ser los tubos de hueso y bolsas orgánicas de origen animal? A ver, yo dije que la palabra insuflar tiene una definición bien específica, que es soplar la sustancia en las vías respiratorias de otra persona. Es colaborativo. Uno sopla, digamos, ¿no? Eso es insuflar. A eso está aludiendo él, no me queda muy claro, digamos, ¿no?
pero es, digamos, son los tubos, digamos, los que realmente permiten, digamos, transmitir, digamos, ¿no? o incorporar, digamos, esta sustancia en las vías respiratorias, ya sea por vía de autoadministración, y en ese caso la llamamos inhalación en términos genéricos, o insuflación en la medida en que nosotros estamos soplando, digamos, esta sustancia. Pero hay otras formas, ¿no? También están los enemas, ¿no? El enema, digamos, ¿no? Sirve, digamos, para introducir sustancias psicoactivas por el recto, digamos, en el organismo, ¿no? Y yo sospecho también que habrán gotarios para introducirlo a través de los ojos, ¿no? Por lo tanto, donde haya mucosa, digamos, no hay, digamos, una vía de penetración de estas sustancias, digamos, ¿no? Por lo tanto, el tubo no es la única modalidad de administración de ellas, ¿no? Abigail le pregunta lo siguiente: ¿usted considera que Tiahuanaco era un sitio de consumo de sustancias psicotrópicas preponderante? Yo creo que el sitio, todo lo que está diciendo, todo el discurso, digamos, que está reflejado, tal como lo mostré yo al mostrar la iconografía, todo lo que está mostrando es que realmente hay una glorificación, digamos, ¿no? del consumo a través de de diferentes vías de administración. Yo hablé de vasos y de brebajes también, ¿no? De aspiración, de alucinógenos, etcétera, o de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, sí, yo creo que ahí hay prácticamente todo lo que está representado, digamos, en los grabados, ¿no? del arte, digamos, de Tiahuanaco, está hablando del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Prácticamente. Perfecto, doctor. Vamos con la última pregunta. Pablo Trincado López pregunta lo siguiente: ¿por qué cree usted que no se desarrolló la arquitectura monumental de Tiahuanaco en la zona de San Pedro de Atacama? Bueno, porque realmente el estado de Tiahuanaco no llegó como un estado, digamos, no llegó, por ejemplo, como llegó a Moquegua, donde llegó con una colonia, ¿no? Estableció, hay patios, digamos, templos, ¿no? Si bien no tienen la monumentalidad que tiene Tiahuanaco, no son de piedra, etcétera, allí hay una modalidad de llegada, de acceso, digamos, a los valles occidentales a través de colonia. Hay una colonización por Tiahuanaco de ese valle concretamente y probablemente de los valles vecinos también. Sin embargo, la modalidad en la esfera de interacción de San Pedro, ¿no? Aquí lo que llegaban era el elemento a través de tráfico, intercambio, caravaneros, en fin, llegaban por otras vías, ¿no? Y no se encontraba ni una sola tumba, digamos, probablemente Tiahuanaco, ¿no? En San Pedro Atacama, como para decir que llegó realmente un contingente importante que se instaló en San Pedro, menos, digamos, entonces podría haber llegado la arquitectura a San Pedro, y si lo hubiera habido, habría sido de barro, digamos, que es digamos, los elementos más propios, digamos, de esa zona, y sin embargo no hay no llegaron. Por lo tanto, uno no debiera esperar en una esfera de interacción, ¿no? Que llegue, digamos, los templos y toda la arquitectura corporativa, digamos, y pública de un núcleo, de un centro cívico ceremonial como el de San Pedro, como el de Tiahuanaco, ¿no? Es una zona muy periférica, había como 600 kilómetros, y otra dinámica que se dio, ¿no? Muy distinto, digamos, a la llegada del Imperio Incaico, que sí realmente construyó y sí, digamos, llegó con arquitectura, digamos, y profundamente, digamos, en toda la zona de Atacama, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Berenguer. Realmente ha sido muy dinámico, hasta incluso las preguntas tanto en grupo como también en la plataforma institucional del CIAT. Queremos agradecer a nombre de la institución, desde el director hasta el portero que trabajamos acá en esta institución, considerando de que tener la exposición de batalla de usted realmente es un aporte.
y nuestro objetivo en este ciclo de conferencias es llevar directamente de aquellos que han investigado, de aquellos que hacen esa investigación científica en base a los bienes patrimoniales, para que puedan escuchar directamente de usted hacia sus hogares, en este caso de Bolivia. Queremos también hacer llegar nuestros saludos de los lugares que nos han escrito. Por ejemplo, en territorio boliviano están presentes Quime de La Paz, Yungas de La Paz, Tiwanaku, por supuesto, Viacha de La Paz, también al interior del país, por ejemplo, en Cochabamba, en Potosí, Mapiri, en los Yungas también que están presentes, pero también a nivel internacional están haciendo el seguimiento de este evento internacional de conferencias de carácter virtual. Por ejemplo, Chile está con Claudia Castillo, en Cusco, Perú, con Lino Cuella, en Arequipa, Perú, con Raquel Moscoso, también lo mismo en Cusco, Perú, en San Luis de Argentina, en Jujuy de Argentina, Puro, Perú, Chile, Tucumán, Argentina, Huaraz, Perú y muchos más. También tenemos presencia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia y en España. Un saludo desde Tiwanaku a ellos. Y, por supuesto, doctor, te damos el espacio para referirte por esta última parte de esta conferencia. Bueno, un placer, muchas gracias. Un placer dirigirse, digamos, a una audiencia tan amplia y tan internacional. Y bueno, espero, digamos, que realmente hayan disfrutado, digamos, de esta presentación. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Analí. También lo mismo para todos, digamos, los colegas que están trabajando en el centro de Tiwanaku. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es una explicación realmente muy catedrática, técnica, y en ese sentido nuevamente agradecer a nombre de la institución y a nombre del Estado boliviano. Con este concluimos hoy. La siguiente semana empezamos con otro ciclo de conferencias que mañana vamos a estar ya publicando sobre los investigadores y la temática que se va a llevar la siguiente semana. Muchísimas gracias, muy buenas noches y saludos nuevamente, doctor Berenguer. Hasta pronto.